Bueno, entonces como les estaba explicando, muchachos, el tema del rozamiento, pues se da según, digamos, porque las superficies no son perfectamente lisas según el material. Ese coeficiente de fricción está dado por algo que se conoce como la letra mu, ¿sí? Perdón que me quedó mala. La letra mu es una U. Y ese coeficiente de fricción pues depende de cada material. Hay tablas, hay en internet y todo, según el material se puede conseguir el coeficiente de fricción que tiene cada elemento. Hago una pregunta ahí para no dormirnos. ¿Qué pasaría si no existiese la fricción? Se resbalaría infinitamente, ¿no? ¿Sí? Entonces no podría estar nada quieto. No tendríamos la forma de estar quietos. Y no tendríamos la forma ni de acelerar algo, ni de desacelerarlo, ni nada, porque pues, cada vez que usted va a tocar una superficie, haría un rozamiento ahí como, o sea, no habría esa fuerza de cohesión. Entonces digamos que la fricción se necesita, ¿yo? Que matemáticamente nos hace sufrir, pero se necesita para la vida. Entonces acá dice, tenemos una masa de 2,5 kilogramos, el coeficiente de fricción es de 0,3, ¿sí? Y nos comentan acá que si la fuerza en el bloque es de 8 newtons, entonces, ¿cuál será el valor de la aceleración de ese bloque? Dice, dibuje el diagrama de fuerzas para empujar el bloque hacia la derecha sobre una superficie con fricción. Entonces acá tenemos la fuerza aplicada para desplazar el cuerpo, la vamos a llamar F mayúscula. La fuerza F minúscula es la fuerza de fricción. Recordemos que esa fuerza va a ser opuesta a la dirección del movimiento. Tenemos N, que es la fuerza normal, que es la fuerza que yo les digo que es la que permite que el cuerpo no siga del piso para abajo. Y tenemos W, que es la fuerza de la gravedad, que la W es el peso, ¿no? El peso de nosotros, o el peso del cuerpo. Y tenemos una fórmula que ya nos dan acá, que nos dice que la fuerza de fricción es mu, o sea, el coeficiente de fricción, por la normal, por la fuerza normal. ¿Listo? Ya estamos teniendo en cuenta eso. Entonces, nos quedaría el sistema de fuerzas más o menos como ustedes lo están viendo ahí, en ese bloquecito. Estamos aplicando una fuerza, el bloque tiene una fuerza de fricción que es opuesta, ¿cierto? Hay una F minúscula, tenemos la normal y tenemos el peso. O sea, en total tenemos 4 fuerzas sobre ese sistema. 2 fuerzas en X, que son F mayúscula y F minúscula, y 2 fuerzas en Y, que son N y M. ¿Listo? ¿Qué pasa? Quiero que lo hagamos acá aparte y después miremos lo que hay en las diapositivas. ¿Qué pasa? Entonces tenemos el cubito, la masa, el piso. Bueno, acá yo lo hice como en el aire, pero pues ustedes saben que hay fricción, mucha fricción acá. Bueno, tenemos la normal, tenemos el peso, W, que es igual a la masa por la gravedad. Tenemos la fuerza F mayúscula que se le aplicó. Y acá en el piso tenemos una fuerza F minúscula que es la de fricción. Entonces vamos a empezar a aplicar las leyes de Don Newton. ¿Les parece? Entonces las leyes del señor Newton nos dice
La sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0, ¿cierto? Esa es una de las leyes que tenemos. La sumatoria de las fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Tenemos, que esta es la primera ley. Tenemos otra ley que nos dice la sumatoria de fuerzas en X también puede ser igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Vamos a suponer que tenemos entonces No, señor. cuatro ecuaciones. No, señor. Entonces yo les pregunto a ustedes que son los ingenieros, ¿cuáles de esas 4 fórmulas vamos a aplicar y por qué? Tranquilo. ¿Por qué? ¿Quién dice yo? ¿Quién se atreve? Bueno, ¿puede repetir esta pregunta, por favor? ¿Cuál de esas 4 ecuaciones vamos a usar y por qué? En ese sistema y según lo que hemos hablado. Piénsenla. Profe, pues yo creo, pues opino que sería la sumatoria de las fuerzas en X, que sea igual a la masa por A sobre X, ¿Sí, señor? pues porque la fuerza la voy a hacer hacia el lado del eje X, o sea, creería algo así, no sé. Listo. Y para el Y, ¿qué le podemos aplicar? Pero el desplazamiento en Y no se daría en caída libre. Sí, pero entonces pregunto, ¿ahí ese cuerpo se va a mover en Y? Bueno, que mi recta no está tan recta, ¿no? Pero Que si se mueva un fuera, poquito, pero no. no, En o sea, en el si el plano no. ¿cierto que en ese plano no? Listo, vea que la lógica nos da, la lógica nos da. Entonces nosotros podríamos decir que, que en Y tenemos esta, ¿cierto? Y que en X tenemos esta, porque es que como se está acelerando. ¿Tiene lógica eso o no? ¿Cierto? ¿Tiene lógica o no? Sí, tiene la lógica. Sí, señor. Eso, entonces miren, nosotros podríamos decir que las fuerzas en X, vamos a usar esta de masa por aceleración. ¿Por qué? Por lo que nos dijo el compañero allá, es que usted, el profe, le está aplicando una fuerza a ese bloque, o sea, ese bloque se va a mover, ese bloque ya no está estático, ese bloque se va a mover así. Ya el otro compañero dijo, ah, no, pero ya para la otra, si las fuerzas son iguales a ceros, porque si no, eso no está ni en caída libre, ni el bloque va a salir volando. Entonces ahí ya las fuerzas son así. Ah, bueno, listo. Entonces estamos ready. Vamos a dibujar otra vez el mismo cuadrito. Pran. Rápidamente acá. Masa por gravedad. Esta de acá, la normal. Aquí, la fuerza F que le estoy aplicando. Para allá, la fuerza minúscula, que es la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción también es μ por la normal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer ecuaciones. Entonces nosotros tenemos, primero, vamos a hacerla primero en Y, ¿listo? Voy a hacerla primero en Y. Igual no hay problema donde se haga. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos masa por gravedad
igual a 0. La voy a hacer así, ¿cierto? Que fue lo que planteamos. Entonces, eso quiere decir que la normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces, eso quiere decir que n va a ser igual a la masa, ya se me olvidó cuánto es que pesa ese elemento, 2.5 kilos, entonces 2.5 por 10 a la 3, ¿cierto? Para decir que son kilos. Y, dijimos que lo vamos a multiplicar por la gravedad. Dijimos que íbamos a hablar que la gravedad era de 10. ¿Sí se acuerdan? Dijimos que para hacer los cálculos más sencillos lo íbamos a manejar de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí están viendo ahí? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, eso quiere decir Sí, señor. que tenemos que n es igual a ¿cuánto? Eso está en gramos. Entonces, 2.5 por 10 a la 3 por 10. ¿Cuánto da eso? ¿No sería 25 por día a la 3? No. Ah, bueno, sí, 25 por 10 a la 3. Sí lo vamos a tener en gramos, ¿cierto? Si lo fuéramos a tener en kilogramos, ¿qué pasaría? Si lo fuéramos a tener en kilogramo, ¿qué pasaría? O sea, para que me entiendan. Daría como 1000 a la 3. Esto da 2. Perdón, 25. Espere, borro. Esto daría 25 por 10 a la 3 gramos, ¿cierto? 10 a la 3 gramos por metro sobre segundo al cuadrado. Espere que esto ya me quedó acá muy pegado y no me gustó. Esto acá me quedó muy pegado. Voy a continuarlo acá. N es igual a 2.5 por 10 a la 3 gramos que multiplica a la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, y el compañero me dice que eso da igual a 25 por 10 a la 3 gramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora pregunto, ¿y si no lo quiero colocar en gramos sino en kilogramos, entonces en qué variaría eso? Le quitaría el por 10 a la 3. Lo pone en -3. Le quito el 10 a la 3, ¿y qué le agrego? Listo, ya le quité el 10 a la 3, ¿y qué me falta ahí? ¿Puede repetir más la Por, pregunta? por 10 a la -3. Yo tenía esto así, 25 por 10 a la 3 gramos por metro sobre segundo, ¿sí o qué? Sí. Ahora, yo le estoy diciendo, ya no lo quiero expresar en gramo por metro sobre segundo al cuadrado, sino lo quiero expresar en kilogramos. O sea, tengo 25 por 10 a la 3 gramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero resulta que yo lo quiero en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué número queda? Acá, ¿qué número me queda entonces acá? El mismo 2.5. Bueno,
¿2.5 o 25? Para mí Ah, 25.000. 25, 25.000. no, si es 25, porque si dice 25.000 estaría hablando en gramos. Sí, acá está en gramos. Sí, por eso Y es lo lo voy mismo. a pasar a kilos. Entonces solamente convierte nada, quita el 10 a la 3 y ya, O sea que acá pongo un 25. creo yo. Y así es. ¿Por qué es así? Pues porque es que este 10 a la 3 es este mismo K. ¿Listo? De la clase anterior. Acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso, muchachos? Porque a veces ustedes van a mirar y van a notar que ustedes, esto está dado en newtons. Si ustedes miran la fuerza se da en newtons. ¿Listo? Acá la fuerza se da en newtons. Y cuando nosotros miramos, toca mirar si un newton es kilogramo por metro sobre segundo o es gramo por metro sobre segundo. Entonces ustedes van y lo miran. O sea, yo esto lo quiero hacer de esta forma, es para que ustedes se den cuenta de dónde salen las cosas. Entonces, ¿a cuánto equivale un newton? Entonces ahí ustedes ven que dicen, ¿qué podemos asegurar de que un newton es la fuerza que es igual a 9,8? Entonces nos dice acá que es 1 kilogramo, ¿sí? En 1 metro sobre segundo al cuadrado. O sea, los newtons están dados por kilogramo por metro sobre segundo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí, señor. Eso. Y si ustedes después miran, pueden notar, si van a Newton la unidad, pueden notar que el Newton se puede expresar en muchas formas. Se puede expresar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, se puede expresar, o sea, se puede expresar de varias maneras. Dependiendo de la manera, pues esas son las unidades con las que usted debe trabajar. Eso es importante. En este caso lo vamos a dejar así, en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Alguien dirá, el profe nos complica mucho, pero ¿por qué lo hago? Porque no quiero que olviden este tema de la notación científica. ¿Listo? Finalmente obtuvimos que el cálculo de lo que estábamos haciendo, que era calculando la normal, ¿sí? Esa fuerza normal que teníamos acá, ya sabemos que esa normal nos dio el valor que teníamos acá, que ya lo borré, el valor de acá. La normal nos valió 25 newton. ¿Listo? 25 newton. Lo voy a colocar así como new para no ir a confundir un 25n, aunque curiosamente la unidad de newton es una n. Listo. Ya calculamos eso. Ahora tenemos otra ecuación también que dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, de acá tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a dos cosas. Entonces tenemos la fuerza que le estoy aplicando, la de verdecito. Entonces acá tenemos una fuerza F, ¿cierto? Y nosotros dijimos que como va en la dirección hacia la derecha es positiva y que a esa se le resta una fuerza F minúscula. ¿Listo? Y que esto nos tiene que dar 0. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a esta fuerza. Entonces esta fuerza de acá es igual. Esta fuerza de acá que tenemos acá,
sí, sí la conocemos, es de 8 newtons. Y esta fuerza de acá, de fricción, pues lo único que nos están dando es el coeficiente de fricción. Son esos valores que tenemos. Entonces acá nosotros ya tenemos que estos son 8 newtons y que 8 newtons menos F, pero se acuerda que les había dicho que F es igual a mu por la normal. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí. Eso. Entonces, esa ecuación es importante tenerla en cuenta. Por ahora, nosotros vamos a decir que es igual, que F es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Y que esto va a ser igual a 0. Entonces, acá, sencillamente, podemos también decir que 8 menos 25 kilos, que es la masa, multiplicado por la aceleración es igual a 0. Despejando, obtenemos que la aceleración es igual a 25 sobre 8. ¿Por qué? Pues porque el 25, pues ya yo les dije que no debía decirse así, ¿no? Pero pues nosotros ya sabemos. Ah, perdón, vea, ahí cometí un error yo. A 8 sobre 25. Entonces ahí ya hallamos la aceleración. Yo no sé cuánto dará eso. 8 sobre 25. Ya miro acá rápidamente. 0,32. ¿Sí? Gracias. Entonces esto es igual a 0.32. Vamos a mirar entonces rápidamente unidades. Esto está en newton, la fuerza, 8 newton. La masa está dada en kilogramos. Entonces, este valor de 8 son newtons y esto es kilogramos. Entonces es newton sobre kilogramos. Kilos. Muy bien. Ahí vamos. Entonces, ¿sí se entendió ahí? ¿Sí es entendido? ¿O está raro? Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces vamos a mirar. Entonces mire que acá en la diapositiva nos dice que las fuerzas en X es igual a la masa por aceleración, que las fuerzas en Y son igual a 0 porque en el eje Y no hay aceleración, o sea que ahí el supuesto nos quedó bien. Que la fuerza menos la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Que es la fuerza de fricción. Y acá entonces ya obtuvimos, bueno, no, perdón, acá. Bueno, sí, los 2.5, es que no eran 25, eran 2.5 kilogramos. Leí mal acá, muchachos. Qué pena. Es 2.5 kilos, ¿listo? Para que ustedes lo vean acá. ¿Sí? Sí lo percataron. Que yo había leído 25 kilos. Entonces toca volver a empezar, ¿o qué, profe? No, pues ya sabemos que eran 25 kilos. Perdón, sigo con el 25, con el 2.5 kilos. Listo. Entonces, acá hicieron este planteamiento de ecuaciones, ¿sí? Si nosotros seguimos acá, entonces tenemos el planteamiento de lo que nosotros ya habíamos calculado. A nosotros nos dio los 25 newtons, ¿sí se acuerdan? Sí. Listo. Sí, Ahí profe. tenemos los 25 newtons. Y acá, entonces, sencillamente hicieron acá tuvieron en cuenta que la fuerza, la fuerza de la fuerza del objeto menos la fuerza de fricción debe ser igual a la masa por la aceleración. Acá entonces miremos una cosa, mire que acá lo que es ya estar haciendo esto tarde de la noche.
acá. Acá tuvimos acá una cosa que no tuve yo presente acá. Y es que esto acá, muchachos, obviamente masa por aceleración. Me disculpan ahí también. Eso lo habíamos planteado acá, ¿se acuerdan? Véanlo. Acá cuando habíamos dicho que íbamos a tener un elemento acelerado. ¿Listo? Acá, como sabemos que esas dos fuerzas van a dar masa por la aceleración, entonces simplemente yo quiero que le pongamos, que me entiendan acá un momentico esto. Yo tengo esta fuerza acá y tengo una fuercita más pequeña que me va a hacer oposición, ¿cierto? Igual, esta fuerza pues puede ser una fuerza tal que haga que la masa se mueva, como también puede ser una fuerza muy débil y haga que la masa no se mueva, ¿listo? Eso puede suceder. En un caso normal, uno supone que esa fuerza va a permitir mover la masa. Y al final, la fuerza que se realiza acá y la fuerza que hace la fricción en oposición a ese movimiento, pues me van a dar una masa acelerada. ¿Qué tanto se va a acelerar esa masa, muchachos? Pues si la fricción es muy bajita, se va a acelerar harto, ¿cierto? Si la masa también es muy grande, al imprimirle la fuerza y generar el movimiento, también va a ser una fuerza mayor. En eso tenemos razón, ¿cierto? O sea, o podemos verlo de otra forma. O sea, nosotros tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ecuación se puede analizar de la siguiente forma, que si el elemento tiene más aceleración, es porque la fuerza va a ser mayor. O también lo puedo ver como que si yo tengo una masa grande, pues voy a necesitar más fuerza para moverlo. ¿Listo? Acá entonces, con esta ecuacioncita que tenemos acá, de la masa por la aceleración, entonces ellos lo que hacen acá es que tienen esta fuerza menos esta fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. Esto ya sabemos que es de 8, esto ya sabemos que es newton por la normal. Esta masa ya la conocemos y la aceleración no. Entonces acá ya se pueden reemplazar valores. Entonces tenemos 8 por mu por la normal igual a la masa por la aceleración. O sea que 8 por mu, que nos dijeron que era de 0.3, por la normal, que nos dio 25, es Bueno, igual sería 8 menos, 8 menos. ¿a dónde, papá? Se dice que 8 por U por la normal. Y ahora he hecho que F menos F, que es la fuerza normal sobre la fuerza de la fricción. Venga, lo miramos acá un momentico. El 8 que nosotros tenemos acá es la fuerza que ellos están aplicando acá, de 8 newtons. Y como va hacia la derecha es positivo. ¿Sí? Sí, pero usted ha dicho que, o sea, la fuerza, ese 8 es la fuerza normal, es la fuerza que está ejerciendo uno sobre la masa, ¿cierto? Sí. Y sería negativo porque el negativo es lo que se le resta es la fricción, o sea, la Sí, fuerza normal menos la fricción. Y sí. ahorita estoy diciendo que la fuerza normal por Ah, por no, la no. fricción. Sí, sí, sí. Acá. Esto es acá donde está mal. Acá, la fricción. La fuerza menos la fricción. Sí, señor. Ahí estamos bien. ¿Listo? Es igual a los 25 kilos. Yo sigo con los 25. Los 2.5 kilos por la aceleración. Y ya acá
tenemos 8 menos 0.3 por 25 y todo esto sobre 2,5. 2.5. Exacto, 2.5. Hay rato estoy con el 25. Eso es lo que hacen acá en esta diapositiva, para que lo veamos, lo que tenemos ahí ya en el planteamiento de la diapositiva. Entonces, se tiene ese valor y al hacer 8 menos los 7.5 que da 0.3 por 25, entonces les da una aceleración de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Acá ya hay un ejercicio que si ustedes lo miran, este ejercicio ya es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Pregunto yo. ¿Por qué dirían ustedes que es más complejo este ejercicio? ¿Qué pasó con el plano? Tiene diferentes fuerzas, pienso. Está inclinado. Y por lo que está inclinado. Varios puntos. Sí, Tiene ángulos de sí. inclinación. Ahí hay dos masitas, ¿cierto? Esa es una. Pero también el problemita, digámoslo, el inconveniente es que ya nosotros vamos a tener esta masita, la vamos a tener, mire que nosotros tenemos esto acá ya inclinado. En el primero pues estaban todas las fuerzas en X derechas y todas las fuerzas en Y derechas. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que uno plantea es que ya el plano, como ya está inclinado, ya estoy súper cansado. Nuestro cuadro de coordenadas también se gira, ¿sí? Miren lo que ahí también lo tenemos girado. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿A dónde vamos a tener problema nosotros, muchachos? Perdón. La fricción. ¿Dónde vamos a tener problemas? Pues acá sabemos que hay fricción. Digamos que eso lo conocemos. Pero digamos que algo que sí vamos a tener dificultad tiene que ver ya con esta fuerza, que es la fuerza de la gravedad. Porque el plano se inclina, pero la gravedad no. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Miren ustedes que el planito pues se puede inclinar y uno gira la cabeza, pero digamos la gravedad no se va a inclinar. Entonces acá ya empezamos a tener que sacar cada una de las fuerzas, tanto en X como en Y. ¿Listo? ¿Qué estrategia se utiliza acá? Resulta que este ángulo que se forma acá es el mismo ángulo que yo tengo acá. O sea, este ángulo es este mismo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Ese angulito es el mismo. Y como ese ángulo es el mismo, entonces uno se pega acá de otra estrategia que tiene que ver con el tema de la trigonometría. El teorema de Pitágoras. Pues no con Pitágoras, sino con trigonometría. Pero que esto acá no me saca el color que yo quiero. Acá. Coseno, Entonces, coseno. eso, pero entonces, Base mira, por altura. pero entonces no va a ser algo tan complejo. Va a ser algo más sencillo. Entonces yo tengo acá esto acá, ¿sí? Y formo un triángulo rectángulo acá, que es el que yo hice en azulito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como esto tiene acá el ángulo igual de 30 grados, yo puedo sacar las fuerzas en X y en Y jugando con ese ángulo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago yo? Entonces, vamos a hacerlo para el tema de la normal.
Voy a hacerlo acá para este temita de la normal. Entonces, yo tengo este coso así y tengo la normal. Yo sé que el acá tiene 30 grados, ¿sí? Y por trigonometría también sé que acá él está inclinado 30 grados. Entonces, ¿cómo juega uno con eso, chicos? Uno lo único que hace con eso es que tiene un triángulo rectángulo. Usted sabe que acá hay 30 grados. Y es muy sencillo. Si usted quiere saber cuánto vale la componente en X, si se acuerdan de las identidades trigonométricas, ¿a qué corresponde el seno de un ángulo? Opuesta sobre hipotenusa, creo. Es opuesta sobre hipotenusa. Y también tenemos que el coseno es adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, Un minuto, profe. ¿Señor? Ah, bueno. Entonces, con eso es que juega uno, muchachos. Entonces, como usted tiene esta hipotenusa, digámoslo acá, la normal se vuelve como una hipotenusa de ese triangulito rectángulo que nosotros hicimos, ¿cierto? Entonces, uno conoce este valor, lo conoce, ¿ya? Con las mismas ecuaciones que nosotros sacamos en el anterior, pero como toca desglosarlo en X y en Y, entonces uno juega. Entonces uno dice, ¿este cuánto vale? Ah, pues que ese es el opuesto al ángulo. Entonces el opuesto es igual al valor que yo conozco, a este valor acá, por el seno del ángulo. ¿Ya? Ah, que necesito ahora este otro valor. O sea, ese sería, en ese caso, ese triángulo, este sería como la componente en X.